ese remanente es una muestra de que Dios continúa obrando, actuando en los judíos. Luego Pablo afirma que ese remanente de judíos cristianos ha sido escogido por gracia y no por obras. Y él es muy claro en esto, para que los judíos no vayan a pensar, oh, ya tenemos algunos judíos que se han vuelto cristianos porque Dios a lo mejor ha aceptado todas las creencias de los judíos. Y no era así, sino que esos judíos cristianos se convirtieron a cristianos y comenzaron a creer en Cristo porque Dios, por la gracia de Dios, porque Dios los escogió y no por las obras. Entonces, ese remanente no ha sido escogido por razón de ser judíos o descendientes de Abraham, sino porque Dios les ha dado la fe en Cristo, por gracia y no por ser judíos. Estos fueron entonces los primeros judíos que se convirtieron al cristianismo, ¿sí? Los apóstoles, por ejemplo, ¿sí? Que fueron judíos, y muchos judíos que se convirtieron al cristianismo y comenzaron a fundar y a patrocinar las diferentes iglesias que Pablo fundó. ¿Sí? Las iglesias que Pablo fundó comenzaron a ser patrocinadas y apoyadas por muchos judíos que se convirtieron al cristianismo. Entonces hay un remanente de judíos desde ese tiempo, y ese remanente llega hasta el día de hoy. Actualmente viven aproximadamente 7.7 millones de judíos en Israel y 8.1 millones fuera de Israel. Esto es una cifra actual para el año 2025. ¿Sí? O sea que tenemos en total, ¿cuántos? Más o menos como unos 15, casi 16 millones de judíos. ¿Sí? Son judíos que han creído. ¿Ah? Son judíos que han creído. No, esos son todos los judíos. Ah, ok. Todos los judíos. Cuando se hizo este censo, se consideraba, se le preguntaba a la persona si era judía. La persona podría decir, sí, soy judío porque, pues, judío, ¿no? Porque cree en el judaísmo, en la religión del judaísmo. O puede ser también de que es judío de nacimiento, o sus padres son judíos, ¿sí? Aunque él no crea en la religión de sus padres. Se tienen aquí en cuenta las personas que están relacionadas o viven en los hogares con los judíos, como las esposas de los judíos, ¿sí? Más o menos 15 millones, casi 16 millones de personas. Pero, ¿por qué razón traigo yo aquí este dato? Sencillamente por una razón. Porque primero, estos judíos viven alrededor del mundo. Los judíos no solamente viven en Israel, los judíos viven alrededor del mundo, y acuérdense que los judíos han sido el pueblo que más ha sido diseminado por el mundo, ¿sí? Lo que se llama la diáspora, ¿sí? Entonces, este número de personas, 16 millones de judíos, son en el mundo entero, en el mundo. Y casi, más o menos en unos 59 países hay judíos. 59 países hay colonias de judíos, ¿sí? Los judíos donde más viven es aquí en Estados Unidos. O sea, mire, 6.3 millones de judíos viven acá en Estados Unidos. Es la colonia más grande de judíos en el mundo, ¿sí? Que viven pues afuera de Israel, ¿sí? El mayor grupo fuera de Israel. Hay grupos de judíos muy grandes en Italia, en Alemania, hay un grupo muy grande de Inglaterra también, y hay un grupo muy grande de judíos en Argentina. En Argentina también un grupo muy grande, ¿sí? Nos vemos en Puerto Rico.
Ahí, en Puerto Rico. Sí, la sinagoga En Puerto también. Rico hay Puerto también. Rico hay sinagoga Sí, también. sí. Sí, Exacto. no sé, Cuba. En Cuba hay poquito, pero hay. ¿Y hay iglesias judías? No desconozco. Es que son Desconozco porque yo fui cristiana aquí en este país. Ok. Entonces, bueno, pero ¿cuál es el punto que yo quiero señalar aquí de esto? El punto que quiero yo señalar es este, que entre estos judíos está el remanente, ¿sí? Eso es lo que yo quiero señalar, el remanente del que habla Pablo, un remanente que continúa, un grupo de judíos que han creído en Cristo, un grupo de judíos cristianos. Está aquí entre estos 16 millones de personas. ¿Dónde están? No lo sabemos. ¿Sí? ¿Quiénes son? No lo sabemos. Pero al igual, acuérdense de Elías, que Dios le dijo, no, Elías, he reservado un remanente, ¿sí? Pero Elías no conocía a ese remanente, no conocía los nombres, nada de eso. Igualmente hoy, ese remanente está, pueda que haya una parte en Israel, pueda que haya otra parte en Estados Unidos, regados en el mundo. Sí, ese es el punto que yo quería señalar aquí. ¿Sí? O sea que hay un proceso y un trabajo que continúa de Dios con los judíos. Bien. Luego en el versículo 11 veíamos nosotros que Pablo se pregunta, entonces los judíos han tropezado para que se cayeran y nunca más se volvieron a levantar. Entonces él dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar el celos. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de Pablo, que iba a predicar en las sinagogas y muchas veces era rechazado, y lo que hacía era predicarle a los gentiles que estaban abiertos a oírlo y a aceptar sus enseñanzas. De modo que la transgresión, el rechazo de los judíos a Cristo abrió las puertas para que entraran los gentiles. Entonces, de esa manera comienza la conversión de los gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos aquí? Que el mensaje cristiano, el mensaje del Antiguo Testamento, el mensaje de Dios pasa de ser un mensaje poseído solamente por los judíos a un mensaje al mundo entero. Acuérdense que los judíos vivían muy orgullosos porque ellos decían que Dios los había encargado de los oráculos, ¿sí? Los había encargado de todo lo que era la escritura y la revelación de Dios. Ellos se sentían muy orgullosos de eso y de ser los maestros de las escrituras. Pero entonces ya el evangelio se propaga y entonces comienza a ser propagado a los no judíos, a todos los no judíos. Entonces la salvación pasa también a ser salvación para todas aquellas personas en el mundo entero. Eso fue una de las cosas grandiosas que pasaron, ¿sí? Salvación para los judíos elegidos y salvación para los gentiles elegidos, ¿sí? Para ellos dos. Al fin y al cabo ambos son elegidos, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí llegamos el domingo pasado. Vamos a ir a continuar con esta explicación acerca de la salvación, de cómo los judíos se salvaron, ¿sí? Hoy tenemos cosas bien interesantes, como casi todos los domingos, ¿sí? Vamos hoy a comenzar con el versículo 16. Romanos 10, en el capítulo 11, el versículo 16. Entonces dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre,
ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, está bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es una advertencia tremenda. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Ok, entonces esta es la palabra perfecta de nuestro Dios eterno. Okay, vamos entonces a comenzar. Como ustedes pueden ver aquí, es un pasaje que fundamentalmente trata de la metáfora del árbol de olivo. ¿Sí? La metáfora del árbol de olivo. Entonces vamos a comenzar. Yo tengo preparado como otra presentación para ver lo que es el olivo. Ustedes saben lo que es el injerto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se injerta, verdad? Ustedes saben eso. Okay. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy sobre todo. Okay. Bien, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ese es el versículo 16 que viene después, claro, está el versículo 14, 12 y 15, en los cuales Pablo estaba hablando de los judíos y de los gentiles y cómo la conversión de los judíos era para bendición de los gentiles y cómo los gentiles van a ser para bendición de los judíos. Entonces ambos se van a apoyar mutuamente. Y tenemos entonces un grupo de personas que ya no son ni judíos ni son gentiles, sino que son cristianos. Ese es el punto hasta este momento, ¿sí? Luego dice el versículo 16: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Pablo sigue aquí hablando acerca de este grupo de cristianos. Este grupo de cristianos va a ser esa masa restante, y es especialmente los gentiles. Acuérdense que para este tiempo la iglesia en Roma era mayormente gentil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la masa? La masa es la reunión de los judíos cristianos más de los gentiles cristianos. Y eso lo podemos ver claramente en lo que es el libro de los números, desde el 15 a 17 y al 21. Acuérdense que ¿cuál ha sido, entre otras cosas, cuál ha sido el judío que mejor ha interpretado el Antiguo Testamento? ¿Cuál ha sido el judío que mejor ha interpretado y ha explicado el Antiguo Testamento? Pablo. ¿Sí?
aquí no hay rabinos que puedan superar a Pablo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad, Lía? Exacto. Y Jesucristo. No. Jesucristo número 1 y vamos. Y entonces Pablo nos refiere a Dios, se está refiriendo a números 15, 17 al 21. Voy a leerles números 15, 17 al 21. Dice, después el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles, cuando entren en la tierra a donde los llevo, será que cuando coman de la comida de la tierra, elevarán una ofrenda al Señor. De las primicias de su casa, elevarán una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevarán. De las primicias de su masa, darán al Señor una ofrenda por sus generaciones. Entonces aquí Dios está hablando al pueblo de Israel. Dios está hablando directamente y le está diciendo, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, entonces de los primeros frutos, eso se llama las primicias, ¿sí? Las primicias, de los primeros frutos van a ser una masa, van a ser una ofrenda, ¿sí? Y esa ofrenda que van a hacer, que me van a entregar, que va a ser en honor a mí, esa ofrenda va a ser santificada. Y al ser santificada esa ofrenda de los primeros frutos, lleva a la santificación de todos los frutos. Ese es el punto. Llega a la santificación de todos los frutos. Si los primeros frutos fueron santos, el resto de los frutos va a ser santo, ¿sí? De acuerdo con la Biblia, ¿sí? Con lo que dice acá. De tal manera que Pablo, de una manera maravillosa, guiado por el Espíritu Santo, ustedes hacen el mismo ejemplo. Entonces, esa masa de judíos cristianos y gentiles cristianos, que son los frutos, esa masa va a ser santa en su totalidad. Entonces van a ser los judíos cristianos santos y los gentiles cristianos santos. ¿Bien? Entonces eso es lo primero, los primeros frutos. Ahora, la misma metáfora Pablo la vuelve y la aplica aquí, pero ya utilizando el árbol. ¿Sí? Entonces él dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el árbol? El árbol son los judíos cristianos más los gentiles cristianos, que igual que la masa. Pero los primeros frutos del árbol van a ser los que creyeron primero, los padres de la fe. ¿Sí? Esos van a ser, ¿sí? Nosotros somos la masa, ¿verdad? Nosotros somos el árbol. Pero nosotros como gentiles, como creyentes, nosotros no creímos primero, ¿verdad? ¿Quién creyó antes que nosotros? Los judíos. ¿Quién creyó antes de nosotros? Los padres de la fe, los patriarcas. ¿Quién creyó antes de nosotros? Abraham, Isaac, Jacob. Ellos creyeron antes de nosotros. Ellos fueron los pioneros, digamos así. Ustedes saben qué son los pioneros, los primeros, ¿sí? Ellos fueron los pioneros de la fe. Ellos fueron los que comenzaron a demostrar la fe en Dios. Y ustedes saben que nosotros hemos hablado mucho acerca acá de Abraham, el ejemplo de fe de Abraham. Entonces, ellos, que son los padres de la fe, se convierten en la raíz del árbol. Ellos se convierten en la raíz del árbol. Los padres de la fe, los patriarcas, ¿sí? Se convierten en la raíz del árbol. Y ustedes saben que Dios amó a los patriarcas. Ellos eran santos. Ellos eran santos y ellos fueron santificados por Dios.
por la fe que ellos mostraron en Dios. Así que ellos agradaron a Dios y Dios los amó. Y no solamente Dios los amó, sino que Dios prometió que los bendeciría a ellos y a su descendencia, que su pueblo sería bendecido por Dios. Los padres de la fe es la raíz santa, los que creyeron después, nosotros los gentiles, somos santos y somos las ramas. Ambos son santificados. Entonces las promesas puestas a los patriarcas son promesas que nos van a abarcar a nosotros, porque nosotros somos ramas de ese árbol de oliva que tiene la raíz santa y que tiene la raíz en los patriarcas. De tal manera que si la raíz es bendecida, las ramas son bendecidas. Dios no ha rechazado a Israel porque sus antepasados fueron fieles. Dios ha hecho promesas a los patriarcas y esas promesas Dios las cumplirá. Dios las cumplirá. Y si Dios ha hecho promesas a los patriarcas, esas mismas promesas son hechas a nosotros. Eso es lo maravilloso. Y Dios las cumplirá en ellos y en nosotros. Bien, vamos ahora al versículo 17 y 18. ¿Cómo los gentiles participarán de estas promesas? Y el versículo 17 y 18 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea que nosotros nos sustentamos en la raíz. Nosotros nos sustentamos en los patriarcas, nosotros nos sustentamos en el Antiguo Testamento, nosotros nos sustentamos en toda esta generación, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, aquí dice, y tú. ¿A qué se está refiriendo este tú? Se está refiriendo a los gentiles, ¿sí? Que si ustedes se ponen a ver, comienza desde el versículo 13. ¿Sí? Entonces Pablo dice, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Siendo olivo silvestre. Entonces, ¿quién es el olivo silvestre? Yo soy silvestre. ¿Tú eres un olivo silvestre? O yo soy silvestre. ¿En serio? Sí, García Silvestre. Ok, entonces, ¿quién es el olivo silvestre? Los que no son judíos, los gentiles, ¿ya? Porque ahí dice, y tú, y tú son los gentiles. Y dice, siendo olivo silvestre, tú, gentil, eres un olivo silvestre. Ahí dice, ¿sí? Eres un olivo silvestre. Y has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. Entonces, ¿cuántos olivos está Pablo mostrándonos acá? ¿Cuántos olivos? ¿Uno o dos? Dos olivos, el Dos silvestre olivos. y el original. El original y el silvestre, ¿sí? Porque el olivo silvestre es injertado en el olivo domesticado, cultivado, ¿sí? Que no es silvestre, sino el olivo domesticado, cultivado, ¿sí? Bien, las repercusiones de esto, entonces son: el olivo silvestre injertado en el viejo olivo domesticado. ¿Qué quiere decir esto? Los gentiles insertados en el árbol cuya raíz son los patriarcas. Miren qué importante. Los gentiles insertados en el árbol cuya raíz son los patriarcas. Porque ese árbol compuesto por gentiles
escogidos y judíos escogidos, ese árbol tiene una raíz que la sustenta y esa raíz son los patriarcas, Abraham y todos los demás. Inclusive podríamos pensar que es desde Adán que comienza, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos plantea esto? ¿De qué se alimentan los gentiles? Los gentiles se alimentan de la rica savia del olivo. Se alimentan de la rica. Nosotros nos alimentamos de la rica savia del olivo, cuya raíz son los patriarcas. Nos alimentamos, desde ahí comienza. ¿Sí? Todas las riquezas dadas desde este tiempo son riquezas de las cuales nosotros somos partícipes. Nosotros somos partícipes. ¿Sí? Ahora, para injertar el olivo silvestre hay que cortar algunas ramas del viejo olivo. ¿Será que las ramas del viejo olivo eran mejores que las ramas? Perdón, ¿será que las ramas del olivo silvestre que han sido injertadas en el viejo olivo eran mejores que las ramas del viejo olivo? No. No. Pero hay unas ramas que las cortaron y las echaron y salieron del árbol. ¿Y por qué? Porque si Porque no, las arrancaron del árbol para poner las otras ramas. porque si no se corta, porque es el proceso, si no se corta no puede ser injertado, o sea, es por donde se puede introducir lo nuevo. Excelente. ¿Y también qué fue que? Porque no creyeron, como no creyeron, pues fueron no creyeron. eliminados. Entonces los que creyeron que no eran de ahí, los injertaron acá. Claro. Sí. Pero yo no había pensado en tu punto. Claro. La única manera en que los gentiles van a estar a ingresar dentro del plan de salvación de Dios es sacando unas ramas para poner estas otras ramas dentro del árbol y dar cabida a ellas. ¿Sí? Excelente, excelente. Entonces sí. Entonces muchos piensan que lo que pasa es que las ramas del olivo silvestre van a ser mejores que las otras ramas. Y entonces dicen, entonces Pablo dice, no te jactes, no vayas a compararte de que porque Dios te injertó dentro del árbol, ¿sí? Del pueblo de Dios, quiere decir que te injertó a ti para sacar otro que tú eras mejor que el otro. No te jactes de eso. Porque tienes que saber que quien te sustenta son las raíces. Y no tú. Tú no eres el que sustenta el árbol. Son las raíces que sustentan al árbol, y de esas raíces que tú estás nutriéndote de la rica savia del olivo. De la rica savia del olivo. ¿Sí? Entonces, que los gentiles no se jacten. No se enorgullezca. Bien. Como por ejemplo, algunas iglesias rechazan el Antiguo Testamento. Son las famosas iglesias que se llaman neotestamentarias. Hay unas iglesias que rechazan el Nuevo Testamento y dicen que hay que basar todo el cristianismo es en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Rechazan el Antiguo Testamento, pero viceversa. ¿Sí? Hay otras que rechazan el Nuevo Testamento y solamente aceptan el Antiguo Testamento. Hay iglesias aquí actualmente que solamente se basan en el Antiguo Testamento y se dicen que son cristianas, ¿verdad? Pero solamente el Antiguo Testamento, no más. Y llevan todos los ritos todavía del Antiguo Testamento, como si Jesucristo no hubiera encontrado, ¿verdad? Antiguo Testamento. Pero la realidad es que hay una dependencia recíproca. El Antiguo Testamento, ¿sí?
es la base para el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento depende del Antiguo Testamento. Muchas cosas del Antiguo Testamento solamente las podemos entender a la luz del Nuevo Testamento. Así es. Y muchísimas cosas del Nuevo Testamento solamente las podemos entender a la luz del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Verdad? Esa es una gran conclusión que sacamos aquí. De modo que no podemos hacer ninguna distinción. Por eso es que, por ejemplo, en los servicios, en los cultos de nosotros, leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento. Todos dos. Claro, eso es una tradición entre nosotros. ¿Sí? Y es una tradición que haya siempre en el servicio 3 lecturas de la Biblia. ¿Sí? Hay una dependencia. Segundo, hay una continuidad. Eso es supremamente importante. Hay una continuidad en el plan de salvación de Dios. Hay una continuidad muy, pero muy importante. El plan de salvación de Dios comienza, ¿sí?, desde Adán, ¿sí?, y luego de lo que dice Génesis 3:15, y continúa, no se interrumpe, continúa, ¿sí? Y ese plan de salvación está ahí, en el olivo silvestre, ¿sí? Y las ramas que se cortan del árbol son las ramas de aquellos judíos que no creyeron en Dios, en Cristo. Los que no creyeron en Cristo son cortados y se ponen otras ramas, las ramas de los gentiles. Entonces, Pablo habla de 2 árboles de olivo: el olivo cultivado, domesticado, y el olivo silvestre. Dios quita una rama de un olivo y la reemplaza por las ramas del otro olivo. Y acá viene lo fascinante: mezcla los árboles, mezcla los árboles, mezcla los gentiles junto con los judíos, los mezcla. Ya los judíos no van a estar aparte y los gentiles aparte no. ¿Sí? Y esos 2 árboles, ¿qué significan? Los creyentes. Tanto los creyentes en Cristo judíos como los creyentes en Cristo de todas las demás naciones los mezcla y forma un solo árbol. Una sola iglesia. Una sola iglesia. No hay 2 iglesias de Cristo. No hay 2 iglesias de Dios. Es una sola iglesia. Esa iglesia comenzó desde los patriarcas y llega hasta el día de hoy. ¿Sí? Ustedes ya comprenden todas las discusiones que han habido en torno a todo esto, ¿no? ¿Sí? Hay un solo árbol, hay un solo árbol. Ahora, ¿quién es ese árbol de olivo? Ese solo árbol que queda. Ese árbol de olivo representa a las personas a quienes se dan las promesas de Dios, empezando por los patriarcas y todos los que fueron salvos por la fe a lo largo de la historia. ¿Sí? Representa a las personas a quienes Dios los dio. Representa a las personas desde el primer momento en que aquellos que comenzaron a que mostraron fe en Dios hasta hoy día. Todos. No hay 2 árboles, no hay 2 pueblos, no, es una sola iglesia. No es que la iglesia, no hay una iglesia del Nuevo Testamento y hay otra iglesia del Antiguo Testamento, no. ¿Sí? No hay un pueblo de una identidad y otro de otra, no. Es un solo pueblo, es un solo árbol de olivo. ¿Sí? Empezando por los patriarcas y todos los que fueron salvos por la fe a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Pero lo maravilloso, recuerden, es
en este ejemplo como el ejemplo implica que Dios mezcla los árboles. Cuando se injertan unas ramas en el árbol original y esas ramas comienzan a crecer, ¿será que con el tiempo las ramas injertadas se diferencian de las ramas naturales? ¿Habrá alguna diferencia entre las ramas injertadas y las ramas naturales? ¿Habrá alguna diferencia? No. No, ninguna. No, ninguna. No se puede, no es que las ramas injertadas sean de otro color o algo más grande, no. No, van a ser idénticas a las ramas naturales. ¿Será que los gentiles, al ser injertados dentro del árbol cuyas raíces fueron los patriarcas, van a diferenciarse de los otros? No. De tal manera que todos aquellos que fueron salvos por la fe a lo largo de la historia no se diferencian, sino que tienen todo en común. ¿Sí? Nosotros los gentiles, aunque estábamos en otro árbol, el árbol silvestre, en que estábamos en otra línea familiar, Dios toma esas ramas, nosotros, y las injerta en el árbol de Abraham. El árbol representa el pueblo fiel de Dios. ¿Sí? El pueblo fiel de Dios. Entonces, hay una continuidad en la iglesia de Dios. Hay una continuidad en el proceso de salvación de Dios. Esa continuidad. No hay una interrupción. No hay dos planes de salvación. No hay dos planes de salvación. Es uno y el mismo. ¿Sí? Seréis salvos si tienes fe en Cristo. Es eso, ¿ya? ¿Se diferencia la rama natural de la...? No, hemos dicho que no. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Y acá entonces voy a escribir un versículo precioso, bellísimo, que nos sustenta todo esto. ¿Sí? Hay un solo pueblo, hay una sola iglesia. No hay dos pueblos de Dios, no. Hay un solo pueblo de Dios y ellos son una sola iglesia. Bien, entonces el versículo que les traigo acá es muy común, Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. No judíos, no griegos, no gentiles, no. ¿Okay? No libres, no hombre, no mujer, todos somos uno. En Cristo somos uno, como dice uno de los signos de nuestra iglesia. Somos uno, en Cristo somos uno. Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, y miren acá, se corrobora todo lo del árbol de olivo. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. Descendencia de Abraham. Herederos según la promesa. Herederos según la promesa. La metáfora del árbol de olivo y la metáfora de la vid verdadera que Cristo predica en Juan 15, 1 al 7. Estas dos metáforas tienen el mismo propósito. Aunque el uno hable del árbol del olivo y el otro hable de la vid, de todas maneras es el mismo mensaje. Juan capítulo 15, versículo 17, voy a leerles Juan capítulo 15, desde 1 hasta el 7, y dice así. Dice, yo soy la vid verdadera. Está hablando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo está hablando, y entre otras cosas está hablando a los judíos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. ¿Okay? Igual que las ramas del olivo. ¿Okay?
Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto, o sea, lo limpia. ¿Sí? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, nosotros ya hemos sido podados. Ya todas las creencias gentiles y todas las creencias paganas que teníamos desde antes, ya todo eso ha ido desapareciendo de nosotros y nuestra mentalidad comienza a ser cada día más y más una mentalidad similar a la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes, ¿sí? Igual que se decía que nosotros nos alimentamos de la rica savia del olivo, ¿sí? Pero entre otras cosas, al haber el injerto, el viejo árbol se renueva también, ¿sí? Y eso es un término en la agricultura. Cuando un árbol de olivo está dejando de producir suficiente cantidad de fruta, lo que hace la persona es que le comienza a injertar ramas de olivo silvestre y el árbol se reactiva nuevamente, ¿sí? Igual exactamente aquí. Entonces es eso. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Nuestra dependencia es total en Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Okay, Jesucristo es un poco más claro, ¿no? No solamente se corta, sino que también se quema. También se quema. ¿Sí? Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Okay? Eso es entonces el mismo ejemplo acá. ¿Okay? Hay una relación, una correlación, una autodependencia entre el árbol y las ramas. Hay una dependencia entre todos nosotros los cristianos, sea de la nacionalidad que seamos. Bien, hemos terminado entonces aquí con este estudio acerca de lo que es el olivo. Yo tengo aquí una presentacióncita acerca de lo que es esto de el olivo. Vamos a verla ahí rapidito sobre lo que es el olivo y en términos de la mente. Tengo que conectarme al internet para ver este PowerPoint. Bueno, yo lo puedo hacer con mi teléfono, pero me voy a demorar un poquito.
acá está. Lo que es el árbol del olivo. El significado bíblico. El árbol de olivo en la Biblia significa paz y reconciliación. La primera mención del olivo aparece en Génesis 8:11, cuando la paloma regresa al arca de Noé. ¿Sí? Acuérdense que regresa, es el primer animal que regresa, y regresa con una ramita de olivo. ¿Sí? Señal de que las aguas del diluvio han bajado y la tierra estaba lista para renacer. El árbol de olivo significa esperanza y renovación. El olivo se convierte en emblema de la esperanza restaurada. El árbol de olivo significa bendición y abundancia. El árbol de olivo significa presencia divina y consagración. Y el árbol de olivo significa resiliencia y fidelidad. Esta palabra resiliencia quiere decir como resistencia más que todo. ¿Sí? El árbol de olivo es un árbol muy resistente. Puede vivir miles de años y puede resistir condiciones difíciles. Averigué un dato acerca del árbol de olivo más antiguo del mundo. Ese árbol de olivo tiene 5.500 años. Increíble. Todavía está. Y está en Palestina. Es el árbol más antiguo del mundo. El árbol del olivo. ¿Sí? Y en Romanos 11, como ustedes han podido ver, Pablo lo usa como metáfora para hablar de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, comparando las ramas injertadas en el olivo original. Ahí tienen ustedes dos fotos de dos árboles de olivo. ¿Sí? Se ve que son bien tienen mucha hoja, ¿no? Muchas ramas. ¿Sí? Y el árbol de olivo, el significado también es sufrimiento y victoria. En el monte de los olivos, Jesús ora antes de su pasión. Este lugar se convierte en símbolo de lucha espiritual y entrega y redención. Ahora, hablábamos de los gentiles como el olivo silvestre. El olivo silvestre, también conocido como acebuche, es la forma no domesticada del olivo cultivado. Su nombre científico es Olea europea var. Silvestris. El olivo silvestre tiene un tronco retorcido, copa redondeada y puede alcanzar hasta 10 metros. Crece espontáneamente, por eso es que es silvestre, ¿verdad? De forma espontánea en montes y zonas silvestres del Mediterráneo, especialmente en suelos pobres y secos. Es muy resistente y se adapta bien a Ahora, vamos a hacer una comparación entre el olivo silvestre y el olivo cultivado. El olivo silvestre, ¿sí?, los gentiles, y el olivo cultivado, los judíos, ¿sí? En cuanto al tamaño del fruto, el olivo silvestre produce frutos pequeños que no son con mucha pulpa. En cambio, el olivo cultivado produce frutos grandes, tiene más pulpa y por lo tanto tiene más aceite, ¿verdad? A todos nosotros nos encanta el aceite de oliva, ¿verdad? A todos. La ensalada no puede faltarle el aceite de oliva, ¿verdad? ¿Sí? Le cambia muchísimo el sabor. Entonces, cuando uno está haciendo el lunch, la ensalada es sobre todo eso, ¿no? Es ensalada más el aceite, más la pimienta, eso es todo. En cuanto a la producción de aceite, pues claro está, el olivo silvestre produce menos que el olivo cultivado. En cuanto a su adaptabilidad, el olivo silvestre es muy resistente, colonizador. En cambio, el olivo cultivado requiere cuidado.
Y en cuanto al uso, el olivo silvestre se usa como ornamental, mientras que el olivo cultivado se usa en la alimentación, en la producción masiva de aceite que ahora es tan famoso. El injerto, aquí les traigo esto para que ustedes vean los injertos. Este arbolito que ven acá, este es un olivo y las ramas son injertos. ¿Sí? Acá hay otro. Ustedes pueden ver aquí precisamente el tronco y los injertos. ¿Sí? Algunas veces el agricultor corta la mayoría de ramas del olivo y deja unas cuantas. Ahora, ¿para qué injertar un olivo? Cambiar de variedad en árboles adultos sin replantar. Rejuvenece el árbol viejo y mejora su productividad. Combina la resistencia y calidad del fruto entre dos variedades. Multiplica la planta de forma más rápida que por semilla. Entonces el olivo va a producir más fruto más rápido que cuando es sencillamente hecho por semilla. Bueno, eso era lo que les tenía entonces como una ilustración de lo que es el olivo, ¿no? Yo sé que el tronco viejo ahí, pero las ramas son nuevas. Sí, Exactamente, sí. Bueno, oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque hoy sabemos, Señor, que solamente por tu gracia nos has injertado dentro de tu pueblo, dentro del pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que somos parte de tu pueblo. Somos el pueblo de Dios, Padre Santo, el pueblo que tú has escogido desde la eternidad. Gracias, Padre Santo, por haber llamado a cada uno de nosotros con nombre propio y habernos hecho partícipes de tus planes de salvación. Que como gentiles que pertenecíamos a otra familia y andábamos errantes y sin Dios, sin embargo tú, Señor, te acordaste de nosotros y nos llamaste y nos hiciste, Señor, miembros de tu pueblo. Gracias, Señor, por esta maravilla, por el amor que tú has demostrado con cada uno de nosotros a través de todo este proceso de salvación. Gracias, Padre, hemos orado en tu santo nombre. Amén.